les daré pues unas pautas, algunas recomendaciones y desde luego les socializaré las preguntas problematizadoras que guían este espacio de discusión. Eh, Muy bien, Katy, tú ya estás presentando pantalla, ¿cierto? A todos se les ve. Sí, por favor me confirman si ya ven la presentación. Sí, así es. Sí, Catilla. Listo. Ok. Pueden iniciar entonces, Katy, compañeros. A mí me ha venido presentando una serie de dificultades el Hangouts Meet en términos de visualizar las presentaciones o lo que ustedes estén compartiendo. ¿Qué me toca hacer? Salirme y volver a entrar. De esa manera me deja ver las pantallas de ustedes. Entonces, Katy, compañeros, pueden empezar. Yo me salgo y vuelvo a ingresar. Listo, les cedo la palabra. Ok, ok, profe, gracias. Okay. Chicos, buenos días. Nuestro grupo entonces está conformado por Juan González, Santiago Marulanda y mi persona Katy Gómez. La teoría que vamos a explicar hoy es la teoría crítica, cultura de masas e industrias culturales enfocados entonces a esta teoría. La teoría crítica entonces se origina en la Escuela de Frankfurt aproximadamente en 1937. Tiene una orientación marxista y la teoría crítica propone un concepto clave en las industrias culturales. Explica cómo la cultura se convierte en mercancía. También produce cómo se produce esta cultura de masas en una manera en forma estandarizada. También cuestiona el papel de los medios de comunicación. Expone cómo los medios de comunicación venden estas culturas industrializadas y cómo manipulan a través de ellas ciertos comportamientos y decisiones de las masas. En la teoría crítica también se expone que los medios de comunicación manipulan ideológicamente a las masas a través de todos los productos de consumo que exponen. De allí también se origina lo que son las industrias culturales. Estas industrias se basan en conceptos de narrativa simples y en fórmulas que se repiten para poder generar el consumo. Esto evita que las masas realicen esfuerzos para analizar ideas y por ello adormecen la razón del individuo. Aquí podemos ver en esta diapositiva que nos explica que la teoría crítica define a la industria cultural como un proceso de fabricación de productos estandarizados por los medios de comunicación para los públicos, que condiciona la forma y la calidad del consumo, así como también la autonomía del consumidor. En esta teoría también se hace un enfoque en cuanto a cómo las personas, los mensajes y los productos culturales, cómo las personas y las masas lo reciben, de acuerdo a cómo los medios de comunicación lo venden y lo exponen. Listo. La teoría crítica y la cultura de masas existe más o menos al inicio, a finalizar en la sociedad hacia el siglo XIX. Esta aparición sistemática en la sociedad durante la década de 1940, a partir de esta década fue asociada a los conceptos de sociedad de masas, sociedad de consumos e industrias culturales. Ya mi compañero Juan entonces les va a explicar todos los conceptos y las definiciones de cultura de masas e industrias culturales. Bueno, a los compañeros, bueno, primero que todo, ¿qué es la cultura de masas? La cultura de masas, que viene más o menos nacida desde que se inician las industrias culturales, que ya después lo comentaré, es un cambio fundamental que tuvo la cultura como se estaba viviendo hasta ese momento, porque en primer lugar, antes de que se viviera todo este cambio revolucionario con las industrias culturales, la cultura de masas no existía como tal, porque había dos tipos de cultura. La alta cultura, que era todo esto de pinturas y todo este arte ya formalizado, y la cultura baja, la baja cultura, que era básicamente un revoltijo de tradiciones que tenían la gente común. Lo que pasó con la llegada de las industrias es que se empezó a hacer un cambio a esas culturas. Primero que todo se fusionaron y sufrieron varios cambios y estandarizaciones
para ser más apetecibles para las masas, para, como están conceptando masas como la gente, una unidad de gente sin diferenciación. Esto lo que hizo fue estandarizar la cultura. Y según la teoría inicial, le quitaba cualquier tipo de radicalización de ideas novedosas para dejarlas como ideas simplemente entretenidas y nada más. Katy, por favor, cambias a la siguiente diapositiva. La de las industrias culturales. ¿O no están ahí? Listo. Lo que es las industrias culturales. Ahora, las industrias culturales son como tal la industria que produce estos productos culturales. Son básicamente empresas, grandes empresas, que se dedican a producir cosas como música, cine, libros, ese tipo de cosas. Las grandes editoriales, por ejemplo. Se entiende que estas industrias culturales lo que buscan es apelar a la mayor cantidad de gente para poder vender. Pero hay algo que ha cambiado de la referencia que se tenía inicialmente de industrias culturales. Inicialmente el creador, Theodor Adorno y Max Horkheimer, entendían la industria cultural como un solo ente, como un solo núcleo que se dedicaba a hacer todos estos productos culturales. La cosa es que con el tiempo esta definición ha cambiado. ¿Por qué? Algo más, la forma más sencilla que podemos decirlo es que ha cambiado en el sentido de que la gente ya no es una masa en sí actualmente. ¿Por qué? Porque se han empezado a segmentar los públicos. La gente ya no es un mismo ente que busca el mismo tipo de cosas. Así que actualmente podemos estar hablando de varias industrias culturales que se dedican a su propio nicho para poder así alcanzar la mayor cantidad de gente posible, a la vez siguiendo este nuevo cambio de las masas. Listo. Sí, ya, Santiago, su turno. Yo voy a hacer otro aporte acá. Voy a hacer este aporte y les voy a mostrar un video que también los pone muy en contexto con esta teoría y la cultura de masas. Entonces, la cultura de masas se caracteriza porque nace con la industrialización y la migración masiva a las ciudades. Es consustancial con la sociedad de consumo y la industria cultural. Se define a través de los medios de comunicación social masivos, que era lo que hablábamos anteriormente. Tiende a la uniformidad de bienes culturales y valores sociales, por lo que se desdibuja los límites entre la cultura de la élite y lo popular. La información suele ser simplificada, lo que funciona como amalgama ideológicamente a la sociedad y presenta la realidad como espectáculo y consumo. Eso es lo que la caracteriza, y también vemos acá lo importante de los medios de comunicación en esta cultura. Dice que el cine, la radio, la televisión y ahora el internet se presentan como artefactos que penetran y adueñan del lenguaje comunicativo cotidiano, lo que trae como consecuencia la transformación de auténticos contenidos de la cultura moderna en estereotipos estandarizados y asépticos de una cultura masiva. Y les quiero mostrar acá un video. Me indican porfa si ven el video, si ya va en la pantalla. Sí. Listo, y me dicen si lo escucha. Katy, no se escucha. Si quieres me puedes mandar el... Yo lo reproduzco. Ah, sí, profe. Sí, porfa, porque sí, es muy importante. Ya lo voy a enviar por acá, por el chat, profe. Ya lo envié. Voy a dejar de presentar mientras tanto.
Bueno, muy bien. Me confirman, por favor, si están viendo pantalla. ¿Estamos viendo pantalla? Por ahora no. Sí, ahora Por sí. ahora no. Sí, Sí, ya, profe. profe. Ujú. Sí. Bueno, y me van a decir si se escucha. La teoría crítica surge aproximadamente. Sí, Sí. Sí. Ok. Bien. Perfecto. La teoría crítica surge aproximadamente en 1937 y se origina en la Escuela de Frankfurt. Cuestiona el papel que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad y propone que su principal función ha sido de manipular las masas. El eje de esta teoría se basa en el concepto de la industria cultural, que se define como el proceso de convertir la cultura en mercancía que se comercializa a través de los medios de comunicación. La teoría crítica tiene un enfoque marxista. Por ello se afirma que la industria cultural se convierte en el nuevo opio del pueblo y mantiene a las personas entretenidas y ejerce sobre ellas dominación ideológica. Varios autores proponen que las industrias culturales son manejadas por los dueños de los medios de comunicación, quienes representan a la clase socioeconómica dominante. Se trata entonces de un plan de acción para generar productos que promuevan el consumo y la homogeneización de ideas y gustos en las masas. Las industrias culturales construyen una cortina de humo que no permite a las personas desarrollar su capacidad crítica para analizar el mundo, según Adorno y Horkheimer, principales representantes de esta teoría. Es necesario entonces preguntarnos, ¿por qué escuchamos cierto tipo de música? ¿Qué libros preferimos leer? ¿Por qué nos gusta y conocemos ciertos contenidos y otros no? ¿Qué ideas venden los productos culturales que consumimos? Ok. bueno, ya voy a compartir nuevamente pantalla para que sigamos con la presentación. Perfecto. Bueno, en esa parte también es importante analizar lo que es la economía y la política crítica en esta teoría. Entonces aquí se basa mucho en lo que es el consumo y la producción y distribución en la mano de los capitalistas, en cuanto lo hacen por medio de la manipulación de los medios de comunicación. Tienen entonces una opinión, una visión del mundo que se impone ante la sociedad, que es subordinada por todo lo que es esta cultura de masas e industrias culturales. Su función clave es el dominio ideológico en el mantenimiento de la desigualdad de las clases. Tienen enfoque críticos en comunicación, imperialismo cultural y tienen una posición de país central y dominante sobre los países periféricos. En esta teoría entonces tenemos unos teóricos importantes que los va a explicar nuestro compañero Santiago. Bueno, buenos días. Primero que todo, quisiera contextualizar un poco el momento en que esta escuela fue proyectada en aras de una distopía, ¿cierto?, que estaba rondando Europa. De hecho, el primer teórico que vamos a mencionar es Walter Benjamin, un exiliado en 1933 por el Partido Nacional Socialista. Teniendo en cuenta pues que el hombre se convirtió en un ícono de los exiliados judíos por fallecer en 1940, posiblemente por razones muy cuestionables, ¿cierto? Unos dicen que fueron los partidarios del estalinismo y otros dicen que el hombre pues fue asesinado por soldados que trabajaban para el Partido Nacional Socialista. Bueno, un momento, sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin nació en Berlín en 1892 y falleció en Portbau en 1940. Este es uno de los pensadores alemanes más importantes e influyentes del pasado siglo. Pues, como había mencionado, es uno de los teóricos más detestados por el Partido Nacional Socialista. El hombre era hijo de una familia hacendada, ¿cierto?
pronto se vincularía a las corrientes del pensamiento de la tradición marxista, siendo considerado una de las figuras destacadas de la Escuela de Frankfurt, junto a Adorno y Horkheimer. En cuanto a su concepto teórico, podríamos decir que por sus extensas y brillantes aportaciones en los campos de la filosofía, la estética, la teoría y las críticas literarias, también teniendo en cuenta pues unas grandes aportaciones que tuvo en el campo de la teoría del arte y la historia, pudo penetrar filosóficamente en una situación histórica de la cultura occidental, aplicando un compás de realidad que descubre los detalles más ocultos de sus revelaciones. Bueno, como habíamos mencionado, Benjamin adoptó una filosofía marxista en su trayectoria que pretendía estudiar la naturaleza y los fundamentos del marxismo, aplicados a un modelo teórico explicativo de la realidad, formado a través del pensamiento de Karl Marx, filósofo y revolucionario alemán de origen judío. Bueno, podemos seguir con el siguiente teórico. Adorno. Bueno, Theodor Adorno fue un filósofo alemán que a principios del siglo XX estuvo relacionado con la Escuela de Frankfurt. Sus objetivos principales de estudio fueron la industria cultural dentro de la sociedad capitalista y el entendimiento del fascismo. Él comparte extensos contextos teóricos con Horkheimer, ¿cierto? Siendo pues los principales exponentes de lo que fue la Escuela de Frankfurt. A mediados de los años 40, Adorno y Horkheimer, ambos filósofos, crean el concepto de la industria cultural y lo acuñan para explicar un cambio en los procesos de transmisión de la cultura. Este es un cambio que se estaba rigiendo por el principio de la mercantilización, que modifica de manera sustancial su carácter tradicional, mencionaba la compañera. Los dos filósofos señalaron y analizaron en su conocida obra La dialéctica de la razón la transformación que hoy está sufriendo los medios de comunicación de masas y el carácter industrial que está adquiriendo la producción de la cultura en nuestra sociedad. Se trataba de expandir el análisis del marxismo de la economía hacia la producción de lo que podríamos denominar bienes culturales. En este caso serían más o menos 6. En este sentido se manifestaron en contra de la cultura, poniendo en evidencia las consecuencias desastrosas de la mercantilización respecto a los contenidos culturales y artísticos que debían ser del bien común. El proyecto inicial pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los proyectos sociales, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a, pues ellos querían como combinar teorías del marxismo con el psicoanálisis de Freud, reparando en el inconsciente, pues en las motivaciones más profundas de la cultura de masas, este tipo de situaciones. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debiera poder transformar el mundo. Al mismo tiempo, se proponía dar importancia a factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas sociales. Siguiente, por favor. Bueno, Horkheimer. Bueno, sobre Horkheimer podemos decir que fue un filósofo, sociólogo, psicólogo judío alemán, ¿cierto? Que en la primera mitad del siglo XX colaboró bastante con la creación de la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt y fue coautor junto a Adorno. En cuanto a sus conceptos teóricos, podemos decir que el hombre sostiene una tesis que mediante su identificación de conocimientos, ciencia y ciencias, hace que el positivismo limite la inteligencia a funciones que resultan necesarias para la organización de un material ya organizado de acuerdo con el molde de la cultura comercial. Según Horkheimer, la razón instrumental crea mitos o se convierte en mitos que son peligrosos porque ofrecen un aspecto de liberación, posiblemente desde la ficcionalidad.
Este instrumentalismo es, en último término, una forma de subjetividad. Por eso las actitudes especulativas en el sentido del positivismo, bajo la forma de un racionalismo tecnológico, devienen en irracionalidad destructiva, ¿cierto? Este tipo de reflexiones debemos tener en cuenta que se dieron en un momento en donde se había puesto en cuestión la edificación de la mentalidad humana, ¿cierto? Porque estábamos, o sea, estábamos dando grandes saltos tecnológicos, pero que no estaban relacionados con el sentimiento de las personas, ¿cierto? O sea, estábamos, bueno, no muy distinto ahora, pero en esa época de las entreguerras del siglo XX, estábamos planteándonos la vida desde otra perspectiva muy deshumanizada. Siguiente, por favor. Bueno, sobre Bernard Miege, o Miege, como se menciona, podemos decir que es un teórico mediático francés, principalmente conocido por su entendimiento de las industrias culturales, en contraste de la industria cultural propuesta por Adorno y Horkheimer, ¿cierto? El autor propende estudiar los fenómenos de la información y la comunicación con una metodología interdisciplinaria. Debemos tener en cuenta que él es mucho más joven que los creadores de este movimiento. Y desde las teorías de la industria cultural, de la economía política, él busca resolver como distintas contradicciones que se dieron en su momento. Miege argumenta que con la industrialización de los contenidos de los medios, el acceso de los consumidores ya no es directo, ni se hace obligatoriamente mediante un pago, ya que el costo de los productos informacionales y culturales se pagan con publicidad, ¿cierto? Eso es algo que ahora con el mundo de la web podemos reflejar fácilmente. Esta situación crea dificultades para regular la venta de este tipo de productos, como el hecho de hacer de ellos y de su carga simbólica valores cotizables en el mercado, o bien la creación de sistemas de empleo de personal artístico e intelectual flexibles y fuera del reglamento. Vamos con el siguiente, por favor. Enrique Bustamante Ramírez. Bueno, Enrique Bustamante Ramírez es un catedrático de la comunicación audiovisual española. Su área de experticia es la economía y la sociología en la televisión y las industrias culturales en ese país. En cuanto a su concepto teórico, según Bustamante, las industrias culturales son, como su propio nombre lo indica, difusoras y portadoras de la cultura, tanto de la cultura popular, cuyos mayores y mejores propagadores son la radio, la televisión, a través de los medios locales y regionales, como de la cultura de masas asociada a la modernidad y a la industrialización. Cualquiera de las industrias culturales sirven como medio de difusión de este tipo de productos. Por otro lado, existe una cultura elitista, pues como de la alta cultura o de la alta alcurnia, asociados a actividades como el ballet, la pintura, la ópera, que aún, o más en el pasado que en el presente, eh, perteneció o se asoció a las clases acaudaladas, que se les considera como lejanas a la realidad social. La cultura de producción masiva entonces fue arrojada al lado del entretenimiento o hacia el ámbito privado, con el fin tácito de preservar a la auténtica cultura o cultura de élite bajo el manto del control estatal. Listo. Listo, profe. Tenemos otro videito como para explicar qué es, qué son las masas. Ya te va a pasar el enlace para que lo pongas, por favor. Vale, creo que sí.
Nuestra cultura es masiva. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos gustos, tradiciones, costumbres muy parecidos a las de otras personas en otros lugares, hasta en otros países. ¿Por qué? Por algo que se llama cultura de masa. Entonces, esta cultura de masa es generada por esas pequeñas personas que tienen el control de los medios de comunicación. Por ellos me refiero a la radio, la televisión, al cine o a aquellos donde probablemente tú y yo queremos trabajar. Ya que estos medios de comunicación generan algo que se llama publicidad. ¿Qué es lo que hace la publicidad? Nos manipula. ¿Por qué? Porque a veces no queremos comprar algo, pero lo compramos porque sale en la tele, ¿no? Es como la señora esa que, ay, viejo, pues mira que ve el anuncio del Bioshaker y pues ahí viste que adelgazó en un mes. Y el viejo, no, pues sí, vieja, hay que comprárselo porque pues el Bioshaker te hace el peso. Ay, sí, viejo, yo la vecina lo compró y la otra vecina también. Y uy, ya están las demás delgadas. A esa clase de cosas me refiero. Entonces, toda esta publicidad nos manipula, ¿sí? Se meten en tu casa, se meten en tu cuerpo, se meten en tu vida. ¿Por qué? Porque les damos el pase. Cuando prendemos la televisión, usamos el celular, navegamos por internet, porque en todos esos lugares está la cultura de las masas. Entonces, todo esto de la cultura de las masas funciona más o menos así como el cuento del flautista y los ratones. Que el flautista empieza a tocar y escucha un ratoncito y al ve el otro y al ve el otro y al otro y al otro hasta que se genera una mega masa de ratones que lo siguen hasta las afueras de la ciudad. Algo así funciona, ¿no? Nos aparece un anuncio de publicidad y tú lo ves y dices, oh, mira, la Coca-Cola sacó un refresco nuevo, qué nice, vamos a probarlo. Oye, amigo, ¿ya viste el refresco nuevo de la Coca-Cola? Quiero probarlo. Ay, sí, me dijo fulano. Ay, no, a mí me dijo fulano. Ay, vamos a probar el refresco de la Coca-Cola. Y ay, no, obviamente, quiero probar el nuevo refresco. Capaz de que ni siquiera les gusta el refresco, pero van a probarlo. ¿Por qué? Porque ahí dice que lo pruebes, porque es nuevo. Ya para no hacer el cuento más largo, mi amigo Humberto Eco generó dos posturas. En una esquina tenemos a la postura de los apocalípticos, a los negativos, y del otro lado tenemos a los optimistas integrados. Los apocalípticos, hasta suena dramático el nombre, porque ellos tienen un severo problema con lo que viene siendo la cultura de las masas, ya que ellos dicen, ¿cómo es posible que algo se va a adaptar a todos, va a ser para todos y va a formar parte de todos? Entonces esa cultura no existe, porque si es la cultura de todos, entonces es la cultura de nadie, lo que la convierte en una anticultura. Y en parte tiene sentido. Pero dices tú, ¡ay, qué negatividad, qué bárbaro! Por otro lado, tenemos a los integrados, que hasta la misma palabra lo dice, ¿no? A ellos sí les brinca y ya están brincando. ¿Por qué? Porque no tienen ningún problema con la cultura de las masas, ya que ahora los bienes culturales están a disposición de todos, ¿sí? La comunicación, la información es como más fácil de recibir, de absorber, es más ligera, es más amable. Tienes toda a tu disposición en todos lados. Si quieres comprar algo por la tele, ahí está. Si quieres comprar algo por internet, no se diga, ahí hasta puede ser tráfico de personas, lo que tú quieras. Aunque eso no está bien, ¿verdad? Pero puedes hacer lo que quieras en internet porque tienes la disposición. Además, los integrados se basan en que estamos viviendo en una época donde hay una ampliación del campo de la cultura. Y esa ampliación se refiere a que estamos viviendo en una cultura más bien popular, porque está padre la idea de que haz un concierto con mucha gente que también le gusta ese mismo artista y puedes hablar sobre eso. Al igual que sale un libro que todo el mundo compra y también lo puedes comentar. Y no se diga de la película que se acaba de estrenar en el cine, que todos fuimos a verla y ay, no, sí, a mí sí me gustó, ay, no, a mí no. Ay. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de las masas, porque nos une, porque nos identifica. Entonces, si te quedó claro esto que viene siendo la cultura de las masas, pues qué chido, la neta, porque pues está interesante. Y si quieres saber más sobre el tema, te invito a que leas acerca de Humberto Eco y su postura con lo de los apocalípticos y los integrados. Y eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ok, Katy, compañeros. Muy bien. Los demás, preguntas, inquietudes tienen. Perdón, yo sigo reproduciendo esto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud para frente a la exposición del tema? Muchachos. ¿Todo está entendido entonces? ¿Hay claridad? Profe, ya la cargamos también a la carpeta de exposiciones. Ok, muy bien.
Sí, pregunta para el resto. Entonces, de claridad, ¿hay alguna inquietud, algún comentario con el tema, con teoría crítica, con el concepto de cultura de masas, industrias culturales? Profe, qué pena, yo tengo como una pregunta sobre eso. Sí. De pronto, esta exposición que tienen ellos tiene algo que ver también con el estructuralismo, pues se entrelazan entre ellas en algún momento, ¿o no? Bueno, ambas tienen orientaciones muy diferentes. Sin embargo, las teorías de la comunicación y algunas de las escuelas, eh, dicho de esta manera, comparten ciertos fundamentos conceptuales, metodológicos, de hecho, ya en la forma de cómo abordaron los estudios en ese contexto, en ese momento dado. Bueno, lo cierto es que, a ver, el estructuralismo va por una línea más de la semiótica, la semiología, que ustedes ahorita ahorita el grupo lo va a trabajar bien, los expositores, pero sí se centra también en un elemento transversal, que es la cultura. O sea, el lenguaje, las comunicaciones, cómo se articulan precisamente a las formas y a las estructuras de cómo nosotros construimos la cultura. La Escuela de Frankfurt, con la teoría crítica y todo este concepto de la cultura de masas y industrias culturales, se dio en un contexto de preguerra y parte pues, del momento de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos estaban avisorando el advenimiento del capitalismo como un modelo económico, desde luego, pero también como un esquema o una dimensión de estructura sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que estos teóricos como Adorno, como Horkheimer, posteriormente como eh, Jürgen Habermas, que quizás lo hemos escuchado por ahí, ellos vislumbraron algo muy peligroso, algo que iba a pasar y que de hecho pasó en el mundo, y es que el capitalismo como un sistema económico es capaz de atravesar diferentes dimensiones de la vida, de los seres humanos, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, etcétera. Y cómo incide entonces esa concepción económica de la vida precisamente en la producción de la cultura en algo que propiamente le compete a las sociedades o a las comunidades y que son cosas que nacen muy desde la interacción con el otro. Es decir, la cultura cómo se va a empezar a construir, a vender. Ellos empezaron como a mirar eso. Cultura es un asunto muy, o sea, ¿para qué le sirve a una sociedad tener cultura? Pues le sirve para construir su propia historia, para construir su propia identidad, para definirse en el tiempo, en fin. Entonces, ellos empezaron a observar de que ese esquema, o más bien esa estructura, esa dimensión económica de la vida, atravesaría las sociedades, sobre todo la sociedad occidental, que es este lado, esta orilla del mundo donde estamos nosotros, desde luego Estados Unidos, eh, donde la cultura iba a ser un producto, una mercancía más. Entonces, ¿qué pasa cuando la cultura se comporta desde una lógica o se maneja o se produce desde una lógica capitalista? Pues desde luego que esto incide en las conductas, en los comportamientos, en las percepciones de las personas. Hay un elemento catalizador, como también se menciona en la exposición, y son los medios de comunicación. Como los medios de comunicación actúan como unos agentes que transmiten a través pues, de su propia lógica operativa los mensajes, los contenidos, en el caso de la televisión televisiva, la prensa, la radio, por ejemplo, la publicidad en sí mismo, como la cultura entonces es un producto como si nosotros fuéramos a la tienda a comprar algo. Pero bueno, eso es para consumir, listo. ¿Y eso qué afecta las percepciones o los comportamientos o los hábitos de las personas? Pues los afecta en muchísimos espacios, ámbitos, y desde luego que incide en la manera en cómo nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, al ser nosotros individuos consumidores dentro de la lógica de la cultura de masas,
¿Cuál es el peligro que tiene eso? También lo mencionó en la exposición, y es que el individuo que está inserto o obedece a esa lógica de la cultura de masas es alguien que solamente es pensado para el consumo. Y cuando consumimos productos de la cultura de masas, perdemos capacidad crítica y de reflexión. Es decir, no seríamos individuos que no son capaces de cuestionar, de preguntarse lo que se está consumiendo, eso para qué me sirve, qué me afecta, qué consecuencias tiene. Y la cultura, ya les dije la importancia que tiene. No solamente nos ayuda a definir nuestras propias identidades, desde luego nuestra propia cultura. Es decir, nosotros ya estamos entonces consumiendo cosas de otro lado, no sabemos por qué, simplemente es un asunto de unos consumos, de unos usos muy exacerbados, perdón, y en ese sentido, hasta las mismas comunidades o las sociedades a nivel global, ¿a dónde llegar? Bueno, esa transculturación global, como lo mencionas, Santiago, el concepto de transculturación obedece propiamente a una lógica de la globalización, ¿cierto? Y ese concepto o ese prefijo trans, noten ustedes, muchachos, que significa trans, ¿cierto? Pero también puede ser una especie de conversión o de transfiguración. Entonces es como, por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestra propia cultura e incorporamos a nuestra propia cultura elementos de otras culturas diferentes. Pero para eso deben existir una serie de intercambios de saberes culturales, de toda una mística que tiene la misma cultura. No es que me la van a vender en una vitrina, ¿cierto? ¿Qué pasa con los países donde son construidos o conviven con personas provenientes de muchos lugares del mundo? O sea, y sobre todo con base en la inmigración. Cómo las culturas pues empiezan a mutar, a transformarse, pero hasta qué punto dialogan. Lo cierto es que dentro de la perspectiva de la teoría crítica con la cultura de masas, es que la cultura es como si nos vendieran una cachucha, una gorra, una camiseta, una prenda de vestir, y a su misma vez esa prenda de vestir puede que tenga algún significado y moldee o incida en nuestras propias, en la manera en cómo nosotros construimos nuestra propia identidad y cómo eso también afecta nuestros comportamientos, nuestros hábitos de nuestro diario vivir, nuestras percepciones. El papel fundamental, en este caso, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, y es que esos productos culturales, dentro de la lógica de los discursos, de las narrativas de los medios, esos productos se ofertan. Entonces, uno ve en esta lógica elementos como el tema estético, los estereotipos estéticos, muy trabajados, por ejemplo, desde la noción de la belleza de la mujer. Yo les un ejemplo. Ahí podríamos ver una serie de productos culturales donde de alguna u otra manera esas ideas se van transmitiendo, emitiendo, y que eso cala en lo profundo del imaginario colectivo. En este caso de las mujeres, por ejemplo. Bueno, por otro lado, el cine es un producto cultural, ¿no? Los productos culturales son todos aquellos que relatan cosas de la cultura propia o la cultura internacional o transnacional, de hecho, y que tienen la capacidad de influir culturalmente. Entonces, las películas. Ustedes saben muy bien que hubo una serie de modas en ciertos momentos, en ciertas épocas, donde fueron influenciadas, por ejemplo, por películas. Una película posiblemente impulsó un sentir y una noción como estética y cultural de un momento, de una época para los jóvenes, en lo tecnológico, en muchos otros aspectos, ¿cierto? Entonces, el cine se considera también un producto cultural que tiene esa capacidad, pues, de trabajar elementos culturales y que generan unas influencias, unos efectos en
en las sociedades, en las comunidades, en términos culturales. Cuando usted, hoy por hoy se habla de la economía naranja, que es un concepto pues de aquí en la consigna del gobierno nacional, que las industrias culturales y creativas, a ver, eso tiene una diferencia muy significativa, pues es diferente al concepto de la cultura, de las industrias culturales que ellos proponen. O sea, la industria cultural es toda la maquinaria que desde la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica se concibe como una inmensa maquinaria que produce constantemente productos culturales cuyo fin es la enajenación y la manipulación de las masas. En esa perspectiva, ellos piensan, la Escuela de Frankfurt, dentro del concepto de la teoría crítica, que los individuos en esta burbuja o en este universo más bien, son individuos solamente pensados para el consumo. ¿Consumo de qué? De productos culturales. Y a su misma vez, ese consumo de productos culturales lo que produce es una cultura del consumo de masas. Y ya sabemos, y ya lo he reiterado, y los compañeros nos dijeron que esa cultura de masas lo que provoca en los individuos es la pérdida de capacidad crítica, de reflexión, de pensamiento, y que solamente son individuos, son sujetos, son personas pensados para consumir productos de este tipo. ¿Listo? Entonces eso es gravísimo, porque entonces ahí se van a ver afectados elementos como la democracia. He mencionado recurrentemente la importancia que tiene la cultura. Y que hoy por hoy creo que hemos venido asistiendo a un fenómeno de cultura de masas cada vez más grande, que traspasa fronteras, que se inserta en ámbitos insospechados. La educación, perdón, no solamente es lo social o lo económico o lo político. ¿Qué más ámbitos, en qué más espacios de la vida social de las personas está inserto todo este fenómeno de la cultura de masas? Y que la industria cultural, las industrias culturales están tomando diversidad de elementos culturales para abordar los productos. Y que esto se ayudó a articular, muchachos, esto se dio gracias a qué? A esa victoria de vieja data del capitalismo, por allá en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo de posguerra. Y muchos no saben esto, o bueno, no la dimensionan. La caída del muro de Berlín no solamente es la caída física del muro, es la caída simbólica de un sistema político, ideológico y económico. Ya con eso se disparó el capitalismo, ya sabemos quién es como el papá de eso, ¿cierto? Pero el mundo ya venía atravesando una serie de transformaciones capitalistas, y que con ese acontecimiento pues se acentuó más y lo catapultó más al capitalismo como un modelo económico de amplia envergadura y de gran alcance mundial. Y que con todas estas las transformaciones digitales, diversos cambios y acontecimientos que han pasado en el mundo, el capitalismo tiene esa capacidad pues como de articularse, de adherirse a eso y trabajar con base como en esas lógicas, como en esas necesidades que surgen. Sí, Santiago, sí, la Escuela de Frankfurt estuvo allá. La gran mayoría de teóricos de la Escuela de Frankfurt fueron migrantes. Ellos sabemos muy bien que el Tercer Reich con el nacionalsocialismo y todo esto también hizo persecución política a pensadores de la época. Muchos de estos pensadores pues, tuvieron que emigrar a algunos países de Europa, pero sobre todo, más que todo, perdón, a Estados Unidos, ¿cierto? Muy bien, pero siguieron siendo pues como escuelas, es simbólico también eso. Bueno, muchachos, entonces la importancia de la Escuela de Frankfurt con el concepto de la teoría crítica, las industrias culturales y la cultura de masas, es que estamos viendo los elementos que logra como juntar todo esto es la cultura, como la cultura
cultura se convierte en una mercancía y cómo esto afecta no solamente a los individuos de su forma subjetiva, sino en términos colectivos, en términos de conformar sociedad, cómo estamos pensando los consumos, cómo lo estamos pensando a sí mismos, cómo estamos pensando nuestras propias identidades, nuestra propia cultura, ¿no? Cómo estamos concibiendo nuestro Estado como nación, o ya nos consideramos ciudadanos del mundo, en fin, tiene mucha... O sea, bueno, y otra cosa que quería resaltar, el papel fundamental aquí de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son catalizadores, según ellos, de la producción y solidificación de esa estructura de la industria cultural y la cultura de masa. Ellos piensan aquí de una manera muy apocalíptica ese papel de grandes tentáculos de los medios de comunicación, porque sabemos, los medios de comunicación, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, son manejados por élites políticas, por grupos económicos. Y al ser trabajados o al ser dueños o manejados desde estas lógicas, pues los medios de comunicación también concebidos como productos culturales, como entonces se van a entender y van a ser productos culturales. Precisamente para educar, no necesariamente, tienen otros intereses. Muy bien. Sí, Santiago, entonces ahí pues estabas mencionando pues que la escuela de Frankfurt estuvo situada en la Alemania Oriental. Bien, sí, en ese momento pues de la posguerra, pero muchos de los teóricos tuvieron que migrar. Antes pues ellos ya visoraban pues lo que iba a pasar. Eran muy inteligentes como eso también. Muchachos, ¿qué otras preguntas e inquietudes tienen al respecto? ¿Algún aporte que quieran hacer alguno de ustedes, los compañeros expositores, con algo que mencioné, algún aporte que hice, algo que quieran mencionar, comentar? No, profe, está bien. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, muy bien. Le vamos a dar paso entonces ya al estructuralismo con Santiago Rojas, Esteban y Jordan Dávila. ¿Estamos por aquí, muchachos? Sí, profe, aquí estamos. Ya le voy a compartir la pantalla. Ok, le cedo la palabra a Chico. ¿Ya están viendo la pantalla? Yo no la estoy viendo, me pasa lo mismo. Ya, pueden empezar y yo ya ingreso, ¿listo? Claro. Ok, bien pueden. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el estructuralismo. Los expositores somos Santiago Rojas, Esteban Botero Grisales y Jordan Dávila Osorio. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es definido como un método de investigación basado en el concepto de totalidad, autorregulación y transformación en la antropología, la lingüística, las matemáticas, la física, la biología, la psicología y la filosofía. En pocas palabras, una manera más sencilla de explicarlo, el estructuralismo es un enfoque filosófico que busca las estructuras a través de las cuales se producen el significado dentro de una cultura. El significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos, actividades que sirven de sistema de significación. Algunos ejemplos podrían ser cómo se prepara la comida y los rituales que se hacen antes para servirla o para servirla, los ritos religiosos y las formas típicas de entretenimiento, todas las prácticas y actividades características de una cultura. El estructuralismo creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Jordan, cambia la diapositiva, por favor. ¿Dónde surge? El estructuralismo surge en el siglo XX como una corriente de pensamiento humano e influye directamente en las disciplinas como la lingüística, la historia, la psicología y la antropología. Si nos ubicamos en la década de los 40 y 50, el estructuralismo ya había sido precedido
por corrientes filosóficas como el existencialismo con J.P. Sartre, la fenomenología con Hegel, la filosofía de la ciencia con Bachelard. Es en la década de los 60 cuando se posiciona el estructuralismo con los planteamientos de Levi Strauss, quien realiza una reflexión desde la perspectiva del método. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre Claude Lévi-Strauss. Es un teórico. Jordan, pasa por favor. Este nació en Bruselas en 1908 y murió en París en el 2009. Este es considerado como el fundador del estructuralismo de la antropología. Este fue un antropólogo, filósofo y etnólogo, una de las grandes figuras de su disciplina en la segunda mitad del siglo XX al introducir el enfoque estructuralista en las ciencias sociales. Fue de hecho el fundador de la antropología estructural, método basado en la lingüística homónima creada por Saussure y desarrollada por el formalismo ruso. Por sus trabajos en el campo y por sus estudios teóricos, Claude es considerado el etnólogo contemporáneo más destacado y el padre de la moderna antropología estructuralista. Maestro del estructuralismo social, desarrolló una investigación teórica mucho más amplia que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y cultura. En este sentido, su contribución a la cultura filosófica contemporánea es fundamental al indicar el camino hacia un renovado racionalismo. Cambia la diapositiva, Jordan, por favor. Algunas de sus obras son Las estructuras elementales del parentesco en 1949, el autobiógrafo Tristes Trópicos 1955, Antropología estructural de 1958, El totemismo en la actualidad de 1962, El pensamiento salvaje de 1962. Estas obras constituyen un discurso unitario sobre la situación teórica y práctica de las ciencias humanas y reflejan la búsqueda del sentido de una ciencia global, mediante el análisis de las estructuras mentales que determinan a nivel inconsciente la mentalidad colectiva. Strauss estudió en profundidad la noción misma de la ciencia y los conceptos de la ley, sistema y modelos explicativos y la estructura, al mismo tiempo que estableció el método y el contenido de dicha ciencia global. Listo, antes de entrar en detalles con el signo lingüístico, es importante destacar y no dejarnos pasar es que el estructuralismo, a diferencia de muchas de las teorías que ya han hablado algunos compañeros, este es considerado un paradigma de la comunicación, ya que a base de este se han derivado una serie de estudios y de teorías. Es algo muy importante por destacar sobre eso. Y ya metiéndonos en tema del signo lingüístico, esta es la forma de interacción que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Y entre eso hay diferentes tipos, como es lo sonoro, lo corporal y lo gráfico, que son resultados de diferentes funciones que realiza el cerebro. Listo, el signo lingüístico, un concepto y una imagen acústica. ¿Qué quiere decir? La imagen acústica es la representación que nos da el testimonio que da nuestro sentido. Y el concepto lo podemos asociar de manera más abstracta. Listo, estos dos elementos permanecen unidos, ya sea que se busque el sentido de la imagen, como lo podemos ver en la siguiente imagen, por favor, Jordan. Como lo podemos ver en esta imagen, se busca el sentido tanto de la imagen del banano o la palabra que designa el concepto de banano. Y se descarta cualquier otra cosa de esto, ¿verdad? Se llama signo a la combinación del concepto y la imagen acústica, y estas se reemplazan por tanto como significado y significante, donde el significante es la huella acústica o lo que nosotros asimilamos durante nuestro crecimiento como ser humano, y el significado es el concepto del significante, o como se puede decir, el nombre o la manera en la que la llamamos. Según Saussure, que es es considerado el padre del estructuralismo lingüístico,
estos dos permanecen en una relación que es inseparable, pues a falta de uno de esos dos se desarticula el sistema. Pero este lazo que los une no es recíproco, ya que el significante puede ser reemplazado por por diferentes significados, como lo vemos acá en el ejemplo, y como pasa en muchos de los países. Por ejemplo, un ejemplo con esto del banano es que en algunos casos, en algunos países no es el mismo significado. Puede ser el mismo significante que ese banano como concepto, como significante, pero no el significado como banano, porque en algunos países puede ser banano, banana, o plátano en algunos casos. Entonces este es el caso del significado del significante. Puedes pasar, por favor. Listo. Ferdinand de Saussure. Es un lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística. Es quien da comienzo a la lingüística estructural y por eso, como ya lo había dicho, es considerado el padre de esta. Saussure ve la lengua como un sistema de signos y ese concentró sus esfuerzos en estudios de la semiología, que es la ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social. Y el mayor aporte que hizo Saussure fue la constitución de la lingüística como una ciencia. Eso es en el caso de los signos de la lingüística. Bueno, la semiótica es la teoría que tiene como objeto de interés a los signos. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de estos en la sociedad. Los signos no son algo natural, son una construcción social que nos permite darles un significado y comunicarnos a través de estos. Y nos identifican como cultura, sociedad y lenguaje. Me refiero a construcción social al hablar, por ejemplo, de que no existe una relación, por ejemplo, en un semáforo entre el color rojo, parar, y verde y seguir. Realmente esta relación no existe, no tiene nada que ver, pero nos convencimos y por medio de la construcción social creemos que en el semáforo el rojo realmente significa parar y realmente significa verde seguir, ¿cierto? Esto mismo se da, por ejemplo, en el cine y el teatro. Al villano siempre lo vemos, por ejemplo, como la persona que se viste mal, siempre lo vemos como oscuro, el feo, pues, y al héroe de esta historia, tanto en el cine como en el teatro, siempre lo vemos bien vestido, bien peinado, siempre con varios colores, y es alguien, pues, por así decirlo, bonito. Este tipo de fenómenos simbólicos empiezan a definir nuestra cultura y nuestras ciencias. Por esta misma razón es importante la semiótica dentro del estructuralismo, ya que básicamente este busca el significado de una cultura. Básicamente la semiótica es la fuente de estudio lingüístico del estructuralismo. La semiótica la clasifican en signos que se dividen en tres partes: el icono, el símbolo y el índice. El icono es un signo visual que representa otro objeto por ser semejante a él. Gracias a esta relación de similitud, el icono puede sustituir a lo que representa, mientras el símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea compleja y que resulta en un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Y un índice es un signo que se refiere a un objeto que denota virtud de estar realmente afectado por ese objeto. Por ejemplo, tenemos una veleta, que es un índice de la dirección del viento, o sea, la veleta indica el viento, gracias a que tiene una dirección en común con este. La diferencia entre estos tres es que el icono es una semejanza, el símbolo es una convención y el índice es una relación. Roland Barthes nació en Francia en 1915 a 1980. Este escritor fue un semiólogo francés
más relevante del siglo XX. Barthes es parte de la escuela estructuralista y fue muy influido por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Emile Benveniste y Jacobson, así como el antropólogo Levi Strauss. Criticó los conceptos positivistas de la literatura que circulaban en los centros educativos franceses en los años 50. Él estudia las relaciones tabúes sociales y la vestimenta, y la diferencia entre la naturaleza y la cultura. El error deriva en pensar en que el lenguaje es natural y es realmente una construcción social. ¿Realmente qué es natural? Es natural comer, dormir y hablar. Nosotros necesitamos comer y dormir, y realmente necesitamos siempre comunicarnos con otras personas y con muchas otras cosas, ¿cierto? Lo que no es natural es qué comemos. Nosotros decidimos qué queremos comer. Nosotros decidimos cómo vamos a comer. Y realmente también es una construcción social todo esto, ¿cierto? Y también decidimos cómo hablamos. El lenguaje que tenemos no es natural. Es una construcción social, es una convención, es algo que no nace con nosotros, sino que nosotros mismos lo vamos construyendo, ¿cierto? Nosotros podríamos comunicarnos por medio de imágenes, pero realmente construimos nuestro propio medio como de comunicarnos, ¿cierto? Él también estudia los tabúes sociales y la vestimenta. Para nosotros, por ejemplo, él piensa que nosotros cuando vemos a una persona mal vestida en la calle, mal peinada, sucio o así, pensamos muchas cosas, ¿cierto? Esos tabúes sociales que nos hacen pensar, que nos convencen de que eso representa algo, de que esa persona que se viste mal, que está mal peinada, que está sucio, muchas personas piensan que es un ladrón, que es un drogadicto, que es una mala persona, y que la persona que se viste bien, que es bien peinado y que está limpio, por así decirlo, es una buena persona, es humilde, es amable, y muchas veces es al revés, no tiene que ser así. Nosotros nos convencimos de que así es, como anteriormente di, por ejemplo, el de la película o el cine, el teatro, que el malo es feo y el héroe es muy bonito, muy bonita, y realmente no tiene que ser así, pero es una construcción social y es lo que nos define como cultura. Es el lenguaje que tenemos en la cultura actualmente. Y listo. Muy bien, muchachos. Para el resto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, dudas? Es importante pues que planteemos inquietudes, muchachos, chicos, y conversemos de diversos aspectos que nos mencionan en las exposiciones. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna opinión? ¿Todos, todo entendido entonces? Ok. A ver, hay mucho silencio. Sí, hay mucho silencio, muchachos. ¿Entendimos, no entendimos? Aprovechemos para hacer preguntas para que conversemos un poco sobre esto. No hay opiniones entonces, no hay comentarios, chicos. Seguro todo está entendido. Sí, profe. Ok, muy bien. Yo quisiera tan solo mencionar lo siguiente, la importancia del estructuralismo en los estudios de la comunicación.
como bien nos explicaron los compañeros, a partir también de las consideraciones de algunos teóricos base de la semiótica, como Ferdinand de Saussure, Sander Peirce, Roland Barthes, y de hecho hasta Humberto Eco, que eso nos lo van a exponer la próxima clase. Van a ahondar en Sander Peirce, en Humberto Eco, en Ferdinand de Saussure, con el tema de semiótica y comunicación, la importancia de los estudios estructuralistas o el aporte que le hace a la comunicación es básicamente de las estructuras lingüísticas, o sea, el estudio del lenguaje, de sus formas constructivas y los significados, y cómo estos operan en los procesos de comunicación. Asimismo, cómo se ve esto reflejado en el panorama de la comunicación y medios. El aporte del estructuralismo a la lógica operativa de los medios de comunicación de masas es básicamente desde el estudio de los mensajes y el impacto o el efecto que generan en los públicos, en las personas, y a partir de eso, muchachos, con todo lo que nos explican, de esos elementos lingüísticos y semióticos como el significado, el significante, sabemos de antemano que el significado es una elaboración, una construcción mental que hacemos, nos puede mostrar una imagen y ya nosotros aludimos, la significamos a través de un proceso psíquico cognitivo. Lo cierto es que dentro de los procesos de comunicación de los medios de comunicación de masas, los mensajes y los contenidos, desde luego que están estructurados o cimentados desde estas lógicas, ¿cierto? Y que eso a su misma vez va incidiendo en las maneras en cómo los públicos, las personas, las audiencias van significando esos mensajes que consumen, ¿cierto? Es un tema muy interesante que ustedes también lo abordan con mucha profundidad en la asignatura de semiótica, o semiótica de la imagen, creo que se llama así. Lo cierto es que dentro de las teorías de la comunicación, el aporte de los estudios lingüísticos de la semiótica son fundamentales, como les digo, para entender entonces cómo los mensajes, la información, los contenidos diversos que elaboran las estructuras narrativas e incluso lingüísticas que producen y elaboran los medios de comunicación masivos, de cada uno de su propia forma operativa o lógica, inciden en las percepciones y en los comportamientos de las personas, ¿cierto? Y que los estudios estructuralistas son muy interesantes también analizarlos desde el enfoque de la publicidad o desde el ámbito de la publicidad. Sabemos que la publicidad apela a diversidad de recursos lingüísticos, sobre todo de la semiótica, para trabajar los mensajes propiamente. ¿Listo? Entonces es un tema que es fundamental entenderlo acá y el aporte o la relación que tiene con las teorías de la comunicación, dado de que el lenguaje, si bien es analizado dentro de una estructura textual, pues se vincula o se transmuta a otras expresiones lingüísticas u otras manifestaciones comunicativas como como la imagen. La imagen fija y la imagen audiovisual. El audiovisual, en el caso nuestro, es un texto que contiene diversidad de significados. ¿Listo? Los compañeros que van a exponer la próxima clase con semiótica y comunicación, estamos hablando de Nicolás Machado, Juan Felipe Suárez y David Guzmán. Recuerden que van a andar el tema, como se les asignó el tema, se denomina semiótica y comunicación. O sea que el elemento ahí que hay que abordar a profundidad es la semiótica y la relación con la comunicación desde la perspectiva de Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure y Humberto Eco. ¿Listo? Entonces, muchachos, bien, solamente quería hacer como ese aporte. Y con los ejemplos que mostraron los compañeros de la presentación, ya nos vamos con una idea un poco amplia de cómo operan los signos, los símbolos, cómo significamos lo que vemos, lo que percibimos a través de la vista, a través de
de mirar, de contemplar, ¿cierto? Pero los significados también, o bueno, la construcción, pues, lingüística de diversidad de expresiones comunicativas cada vez más se hace más compleja en la medida en que también nosotros complejizamos los significados que le damos a. Entonces, un discurso político tiene que ver muchísimo. ¿Cuántos discursos escuchamos por ahí, no necesariamente con tinte político? Lo que vemos en una película, lo que vemos en el cine, las representaciones mediáticas que nosotros asistimos frente a la realidad. O sea, cómo nos muestra, por ejemplo, lo que hicieron algo. Desde luego que todos estos elementos entran a jugar acá. Y recuerden, la importancia o el aporte del estructuralismo dentro de las teorías de la comunicación es la comprensión de la constitución o la conformación del o la construcción del lenguaje dentro de estas lógicas de la semiótica, y que eso se traduce a las narrativas y a las narrativas, a las estéticas y a los relatos que construyen los medios de comunicación de masas. ¿Ves? Eso es como la relación que encontramos de los estudios estructuralistas frente a la comunicación y medios. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna consideración final? ¿Algún aporte, expositores? ¿Algo que quieran aportar finalmente? No, profe, ya nada más. Solo decirle que ya subimos las posiciones al Drive y ya. Ok, muy bien, compañero. Entonces, muchachos, muy bien. Recuerden, sí, muy juicioso subiendo el recurso a la carpeta del Drive, sea las diapositivas o algo que nos quede como evidencia y soporte de las exposiciones. Y que la idea, compañeros, recuerden, es incentivarnos cada vez más al diálogo, al debate, listo, a conversar bastante, para que los temas cada vez más sean mucho más comprendidos y que lo logremos como articular a la realidad actual, ¿cierto? Porque hemos notado que muchas de estas teorías se dieron en unos contextos históricos determinados, en unas épocas determinadas, pero nos conviene es establecer la relación con el momento actual. Si hay algunos efectos o consecuencias tardías, para mirar qué relaciones o diferencias encontramos. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces, no sé nomás, no tengo más preguntas, quería hacer ese aporte, ahondar como en esa relación del estructuralismo frente a las teorías de la comunicación clásica, tradicionales que estamos viendo acá, y cuál es esa relación con los medios de comunicación, cuáles pueden ser esa, esa relación directa o de manera también indirecta que tiene con la comunicación de masas y de medios. ¿Listo? Muchachos, entonces ya para acabar, les voy a proyectar, les voy a compartir pantalla para mostrarles el foro. ¿Listo? Para mostrarles el foro y darles pautas de participación. Un momento, por favor, estamos aquí abriendo la polivirtual, está en polivirtual, les comparto ya pantalla. Listo, estamos viendo la pantalla, chicos. Estamos aquí en polivirtual todos. Estamos viendo. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces ustedes van a encontrar esto. Esto lo van a dar quietecito. Solamente se van a fijar en este enlace de acá, que dice aviso del foro calificación y foro 1. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Este aviso del foro calificación es un acceso o un apartado donde hay una bienvenida, una explicación también de la realización del foro, y a su misma vez explica la nota. Listo, ¿cómo vamos a calificar esto? Para que tengan muy en cuenta. Esta descripción dice así: bienvenidos a todos y todas. En este espacio, en este foro, generaremos una amplia discusión que articula lo aprendido con las diferentes teorías de la comunicación y diversos temas, situaciones, acontecimientos de la actualidad. Por ello, se les invita a compartir sus puntos de vista y perspectivas de manera crítica y reflexiva. Ya sabemos de entrada que estamos viendo acá que es un foro de discusión, donde cada uno de ustedes, con sus propios argumentos, sus propias opiniones, van a generar discusión. ¿Listo?
Para la calificación de esta actividad se tendrá en cuenta la participación y retroalimentación que cada uno de ustedes realicen a las respuestas de los demás participantes. ¿Listo? Entonces, muy importante entender lo siguiente, ya que ahorita que vamos a ver las preguntas que ustedes van a responder, no solamente responder las preguntas que se colocan en el foro, sino retroalimentar las respuestas de algunos de sus compañeros. ¿Listo? De esa manera es que generamos debate. Si nosotros respondemos solamente a las preguntas que coloquemos, listo, yo estoy generando discusión. Simplemente estoy respondiendo a unas inquietudes, a unos interrogantes, pero como estamos hablando de un foro de discusión, hay que dialogar con la perspectiva, la mirada del otro. Bueno, muy bien. La nota, muchachos, muy sencillo. 3 o 5, o 0. 0 si no participan. Eso es claro. Listo. ¿Cómo obtenemos el 3? Pues sencillo, si solamente respondemos a las 2 preguntas. Van a haber 2 preguntas en el foro y ya las vamos a ver. Si alguno de ustedes solamente responde a las 2 preguntas, pero no le retroalimenta a los otros compañeros, tiene su 3. ¿Listo? Y ya 5 si respondemos a las preguntas y realizamos más de una retroalimentación a los compañeros participantes. ¿Cuántos compañeros? Los que tú quieras. Aquí no hay que tener en cuenta, muchachos, en ese sentido, y siendo muy reflexivos en esto, no es contar la cantidad de comentarios que yo le haga a los compañeros, pero sí que enriquezcamos la discusión. Puede que retroalimente a 2 compañeros, puede que yo retroalimente a 4, etcétera. Pero la idea es que tengamos la oportunidad de leer al otro y escuchar al otro frente a lo que nos dice, frente a nuestra respuesta. ¿Listo? Eso está claro, muchachos. Listo, 3 y 5. ¿Cuándo está este foro está habilitado? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Según concertación de evaluación, recuerden, empieza hoy, 7 de abril, y termina el 14. O sea, 8 días. Recuerden el espacio que dimos, 8 días. 7 miércoles, que es hoy, al 14 de abril, que es dentro del miércoles de la semana entrante. ¿A qué hora se cierra? A las 11:59. ¿Listo? De 59 p.m. Ahí se cierra el foro. ¿Listo? Posible que ustedes vayan a participar a esa hora. Vamos a ver entonces las preguntas del foro. ¿Listo? Ustedes llegan y le dan clic acá, foro 1. ¿Cuáles son las 2 preguntas? De acuerdo a la primera, de acuerdo a la teoría de la comunicación o la exposición que realizaste o vas a realizar, hay algunos que todavía no les toca, pero la van a hacer, van a responder esa pregunta. O sea, van a tener en cuenta la exposición o el tema que ustedes van a trabajar o trabajar. Y van a responder a esta pregunta. ¿Cómo crees que se refleja en la actualidad de los medios de comunicación o de la publicidad y de las redes sociales? ¿Cómo cree usted que esta teoría, el tema que usted está trabajando, se refleja en la actualidad de los medios de comunicación o de la publicidad o de las redes sociales? ¿Les queda claro esta pregunta? Es como encontrar la relación. Sí, profe. Listo, muy bien. Segunda pregunta. Este artículo, este link, donde se llama así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década. Ustedes se lo van a leer. Es un artículo de opinión que analiza cómo los públicos se han comportado. Yo le voy a dar clic acá. Listo. Para que ustedes se vayan familiarizando con el artículo. Listo. Ustedes lo van a leer. Es corto, sustancioso, mencionan aspectos de redes sociales, cómo los públicos hoy día se han venido transformando en relación al uso de redes sociales y a su misma vez con el consumo de programas y contenidos de los medios de comunicación, en el caso de la televisión, en algunos casos de la prensa, ¿cierto? Lo van a leer, ¿cierto? Un análisis interesante, local. ¿Listo? Con elementos cualitativos y cuantitativos. Que es un artículo muy corto, muchachos. ¿Listo? Ustedes llegan y se leen ese artículo. Me devuelvo. Y a partir de esa lectura y la comprensión de ese artículo, ustedes van a responder a esto. ¿Qué aspectos de los medios de comunicación y o audiencias agregarías a este análisis? Intenta proponer algunos puntos o temas que consideres que hubieran sido necesarios y pertinentes
abordar en ese artículo. Tú te lees el artículo, lo comprendes, y aquí en esta pregunta vas a responder, bueno, considero que este artículo hubiera ahondado en estos aspectos por estas razones. ¿Listo? Muchachos, ¿les queda claro? ¿Les queda claro las dos preguntas? Sí, profe, gracias. ¿Hay alguna actitud? Sí, ok. Bueno, no se asusten que les va a aparecer esto acá, que la fecha límite de este foro fue el miércoles. Eso es un aviso que saca Polivirtual. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar y pueden participar. Recomendación, muchachos, no lo dejen para lo último. ¿Por qué? No solamente se va a ver afectada su nota, sino que puede afectar la nota del compañero. ¿Cómo así, profe? Muchachos, si ustedes van a participar el último día, suponiendo que todos sean así, todos ustedes lo hagan así, entonces solamente van a responder a esto, pero no van a encontrar las respuestas de los compañeros muy posiblemente, entonces no van a poder retroalimentar. ¿Cuál es la recomendación? A partir de hoy, ingresen al foro, lean bien las preguntas, pueden empezar a responder y dentro de un día o dos vuelves e ingresas para que mires las respuestas de los compañeros y empieces a retroalimentar. De esa manera, estás armando tu nota y estás contribuyendo a la esencia de hacer de esta actividad, enriquecer la discusión. ¿Listo? O sea, en suma medida, no lo dejen para lo último, chicos. ¿Vale? Preguntas, inquietudes. ¿Hay claridad? Profe, yo tengo una dudita. Sí. Por ejemplo, yo tengo agenda settings, me toca exponer el 21 de este mes. Uno se puede, pues, como anticipar a la exposición. Claro, eso es lo que estamos diciendo. En la comunicación que hicimos, que ustedes hicieron o van a realizar, aquí ya estaríamos hablando un poco de lo que vamos a comentar. Lo que pasa es que en la exposición lo vamos a desarrollar el tema con más profundidad. No hay ningún problema. ¿Listo? Listo, profe. Ok, muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen ustedes, chicos? Nada más. Claros hasta ahí. ¿Les queda clara la calificación y las recomendaciones que les doy? Bueno, muchachos, y sobre todo disfruten bastante la actividad. Discutamos y veremos buen debate. ¿Listo? Para que hagamos un proceso de construcción de conocimiento y de aprendizaje significativo de manera muy colectiva y muy participativa. Con mucho gusto, Katy. Muchas gracias a ti. Bueno, muchachos, un aviso de una vez, pues si de pronto no han visto medios, para que se preparen, se den cuenta, mañana ya hay cuarentena hasta el próximo lunes. O sea, estaremos encerrados desde las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. ¿Ya sabían eso? ¿Ya han visto ahorita medios? ¿Nos llegó la información? Eso acabé de leer, profe. Okay. Entonces En el sub ya... están muy contentos porque van a estar en la casa durmiendo, descansando. Pablo sale también, profe. Ok. Wilmar, acabamos de decir que hasta el 14, del 7 al 14 de próximo miércoles 14 de abril está en forma, hasta las 11:51. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, chicos, no siendo más entonces, muchas gracias a todos y todas y cuidemos con las exposiciones que siguen para la próxima clase y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen bastante, muchas gracias. Estén muy bien.